En un tiempo no muy lejano, mi hermano solía invocar lo oculto con velas y rituales. Hoy se arrodilla ante una verdad que lo transformó. No es teoría, es su vida, su testimonio. Quien entiende el poder de la madrugada en el espíritu, jamás se conformará con una fe superficial. Hay oraciones que tocan el corazón de Dios, pero hay momentos en los que el cielo responde con una precisión y fuerzas sobrenaturales. Y entre todos ellos, la madrugada tiene un peso espiritual que pocos conocen. Él fue testigo de cómo las sombras se mueven cuando todo parece en calma. Sintió el poder de una oración sincera cuando el mundo duerme y el silencio permite que lo eterno hable. Porque buscar a Dios en ese tiempo no es solo devoción, es estrategia, es cobertura, es posicionarse en un lugar que el enemigo no quiere que ocupes. ¿Alguna vez sentiste que tus oraciones eran estériles, que tu fe no avanzaba o que tu clamor chocaba contra un muro invisible? Quizás solo te faltaba entender el momento. Hoy, Elías no solo comparte su experiencia, sino que revela por qué la madrugada es el periodo más poderoso para una vida espiritual sólida y te enseña cómo orar en ese instante con propósito para recibir respuestas reales. Así comienza el testimonio de Elías Gabriel Mora. Mi nombre es Elías Gabriel Mora. Tengo 62 años. Durante más de 20 años, mi vida estuvo ligada a la religión umbanda. Desde que era un adolescente, recibí mi primera iniciación en el templo que dirigía mi abuela, la respetada mamá Elena, una destacada madre de santos en el barrio Malvín Norte. Crecí inmerso en un mundo de rituales, aprendiendo a identificar con exactitud las horas destinadas a invocaciones, despachos y ofrendas espirituales, pero ninguna era tan significativa y venerada por nosotros como la madrugada. En esas horas en que la ciudad entera permanecía dormida, era cuando se realizaban nuestros rituales más intensos, esos que llevaban nuestras peticiones con mayor fuerza hacia el mundo espiritual. Recuerdo el aroma del incienso mezclado con el de las hierbas frescas que mamá Elena preparaba con esmero. Las luces tenues de las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, creando una atmósfera mística. Cada objeto en el altar, desde las figuras de los orixás hasta las herramientas rituales, parecía cobrar vida bajo la luz de la luna. Mis manos, aún jóvenes, aprendieron a manipular los elementos con precisión, a verter las ofrendas, a encender las velas en el orden correcto, a trazar los puntos riscados en el suelo. No era solo memorizar pasos, era sentir la energía, conectar con lo invisible. Mamá Elena me enseñó la importancia del silencio, la quietud que precede a la manifestación. Elías, me decía, con su voz ronca por años de cánticos, en la madrugada, el velo entre los mundos es más delgado. Las palabras tienen más peso, las intenciones más poder. Ella me instruyó sobre la meticulosidad de cada gesto, la exactitud de cada palabra pronunciada. Me enseñó a interpretar los signos, a sentir las presencias. Era un aprendizaje que iba más allá de lo intelectual. Era una inmersión en una cosmovisión donde lo espiritual era tan real como lo físico, o quizás más. Aprendí a identificar la energía de cada entidad, a reconocer sus características y a comunicarme con ellas a través de complejos cánticos y tambores. Cada ritual era una puesta en escena, un drama sagrado donde el tiempo y el espacio se diluían. Hoy, tras haber dejado atrás esa etapa de mi vida y haber encontrado a Cristo, comprendo claramente por qué también el reino de Dios señala ese horario como un momento crucial para la oración. Ahora sé que la madrugada no es simplemente una franja horaria marcada por el silencio y la tranquilidad física, es más bien un territorio espiritual sumamente valioso. Quien ora en esas horas con fe y verdadera conciencia de lo que hace, accede a realidades espirituales que para muchos permanecen ocultas. Durante años, fui testigo silencioso del rigor con que las personas comprometidas con las fuerzas espirituales de la oscuridad aprovechaban ese tiempo específico. Observaba con detenimiento que no se trataba de supersticiones vagas, sino de estrategias bien planificadas. Elegían intencionalmente esas horas porque sabían que, mientras la mayoría descansaba, las fuerzas espirituales
podían operar con mayor facilidad, libres de interferencias y resistencias humanas. A diferencia de muchos cristianos que todavía consideran la oración en la madrugada como un simple sacrificio físico, una especie de prueba simbólica de devoción, ellos reconocían plenamente la importancia real y tangible del mundo espiritual activo durante esas horas. En aquellos rituales, no había lugar para juegos ni improvisaciones. Se pronunciaban palabras cuidadosamente escogidas, se realizaban peticiones concretas y se invocaban entidades específicas. Sin embargo, lo más relevante era la activación consciente de leyes espirituales. Cada declaración pronunciada en la madrugada resonaba con una intensidad particular, como si en ese preciso momento el mundo espiritual estuviera predispuesto a escuchar y obedecer. Ahora, imagina la fuerza extraordinaria que adquiere una oración pronunciada por un hijo de Dios en ese mismo tiempo, cuando casi nadie está levantado clamando al cielo. En ese silencio, en esa quietud, la oración adquiere una autoridad excepcional y se posiciona en espacios espirituales antes dominados por fuerzas contrarias. Me entristece pensar en cuántos hijos de la luz permanecen dormidos mientras los hijos de las tinieblas permanecen despiertos, activos, sembrando palabras y promoviendo votos espirituales en un momento en el que saben que no encontrarán oposición. Cuando una persona decide levantarse de madrugada, consciente de la autoridad que ejerce en el mundo espiritual, algo profundo cambia. No se trata simplemente de romper el silencio físico, sino de establecer un posicionamiento claro, declarando con firmeza: este espacio no está vacío. Aquí reina la luz. Aquí existe autoridad espiritual. En ese momento, la madrugada deja de ser propiedad exclusiva de la oscuridad y se transforma en un poderoso altar de comunión íntima con Dios. Al orar en esas horas, no estás realizando solamente un acto de sacrificio, sino ocupando territorios estratégicos, interrumpiendo ciclos espirituales negativos y frustrando los planes concebidos en la oscuridad. Te conviertes en un centinela atento en el momento más crítico y sensible de la noche. Aquellos que, como en el pasado, se movían en las sombras, jamás desperdiciaban la madrugada. Ahora que he conocido la luz de Cristo, tampoco lo hago. Descubrí que en la quietud y en la soledad de la madrugada, Dios se manifiesta con mayor claridad, y que el mundo espiritual muestra especial respeto hacia aquellos que buscan a Dios cuando nadie más está despierto. Ya no veo este horario simplemente como un desafío a vencer el sueño. Lo reconozco como un espacio especialmente diseñado por Dios para encuentros profundos. Un intervalo en el que todas las voces humanas se apagan y su voz se vuelve nítida y poderosa. El silencio profundo que caracteriza la madrugada no es solamente externo. Se adentra en uno mismo, haciendo eco en lo más profundo de la... Es en esos instantes donde mi mente logra desacelerarse. El cuerpo pierde protagonismo y mi espíritu encuentra finalmente el espacio necesario para escuchar con claridad. En ese entorno, todas las distracciones pierden intensidad. El celular, símbolo cotidiano del ajetreo diario, se convierte en algo distante y sin importancia. Y el bullicio constante de la vida diaria aún no ha comenzado. Las multitudes desaparecen, el escenario queda despejado, listo para que el cielo pueda hablar con nitidez. No es mera coincidencia que muchas experiencias trascendentales narradas en las Escrituras hayan ocurrido precisamente en esos instantes previos al amanecer. Visiones, revelaciones y direcciones divinas han sido otorgadas en ese intervalo silencioso. Desde tiempos remotos, Dios ha elegido la madrugada como un altar íntimo, reservado especialmente para aquellos que desean trascender la rutina y acceder a lo sobrenatural. El poder de la madrugada no reside en la hora específica que marca el reloj, sino en el vaciamiento total del ser. Mientras otros descansan, entregados al sueño, quien despierta en ese momento se encuentra vulnerable, disponible y claramente posicionado. Y el cielo responde, honrando esa disposición sincera. He observado a muchas personas tratando de buscar la presencia de Dios en medio del ruido cotidiano, sin percatarse de que Él los espera pacientemente en el silencio más absoluto. El amanecer representa más que el fin de la noche.
es un verdadero portal hacia un nuevo comienzo. Al doblar las rodillas en ese instante preciso, es como entregar el día en manos seguras aún antes de que éste inicie formalmente. No es una cuestión de métodos rígidos o fórmulas precisas, sino de sensibilidad espiritual genuina. Quien busca a Dios en la quietud de la madrugada desarrolla la capacidad para reconocer los sutiles toques del Espíritu Santo, aquellos susurros suaves que nunca serían audibles en medio del bullicio o con un corazón ocupado. Sin embargo, hay una realidad más profunda que merece ser señalada. El enemigo también es plenamente consciente del valor estratégico de la madrugada. Por ello, cuando un hijo de Dios decide levantarse en esas horas, su oración deja de ser un simple clamor y se transforma en una confrontación directa contra la oscuridad. Cada palabra pronunciada se convierte en un decreto espiritual y cada súplica elevada es capaz de romper cadenas invisibles. La madrugada es poderosa precisamente porque exige entrega y determinación. Nadie decide orar en esa hora por obligación, sino impulsado por un hambre espiritual profunda, entendiendo que hay revelaciones y respuestas en lo secreto que jamás se encontrarían durante el día. Hasta que no se experimenta esa intimidad espiritual profunda durante la madrugada, la fe se vive solo parcialmente, sin comprender plenamente la riqueza espiritual que Dios reserva para quienes deciden escucharlo mientras el mundo duerme. Esta comprensión se volvió innegable para mí tras una experiencia que marcó para siempre mi vida espiritual. Recuerdo con absoluta claridad aquella madrugada particular. Todo parecía rutinario y cuidadosamente preparado, exactamente como lo había hecho tantas veces antes. Las velas iluminaban tenuemente la sala. Las palabras para invocar entidades estaban ya memorizadas y el espacio meticulosamente consagrado. Pero en el preciso instante en que comencé a pronunciar las primeras palabras del ritual, sentí que el aire cambiaba radicalmente. No era un viento común ni una corriente repentina. Fue como si una autoridad imponente hubiese invadido suavemente aquel lugar. No era miedo, porque yo conocía perfectamente el miedo. Esto era algo mayor, inexplicable y profundamente puro. Aquella presencia no necesitó elevar su voz para hacerse notar. Simplemente apareció, y en su llegada, todo mi ser quedó paralizado. Mis brazos quedaron inmóviles y sentí como mi voz se quebraba, incapaz de continuar con las invocaciones. El ambiente, antes cargado de energía densa, se volvió repentinamente limpio, despejado. Traté de fingir que nada había sucedido, intentando continuar como siempre. Pero fue imposible. Fue entonces cuando, en el silencio absoluto de esa habitación cerrada, un nombre resonó claramente en mi interior. No pronunciado por mí ni escuchado externamente, pero inconfundiblemente nítido. Jesús. Y en ese mismo instante, tuve plena certeza de que había sido confrontado no por una amenaza ni por temor, sino por una verdad profunda y absoluta. Esa presencia divina no me derribó al suelo, pero tampoco permitió que siguiera de pie con la misma arrogancia espiritual de antes. Sentí como algo dentro de mí cedía definitivamente. No era una emoción pasajera, sino una convicción inamovible. Todos aquellos años que había vivido creyendo que estaba en lo correcto, perdieron súbitamente su sentido. No hubo rituales anoche, ni palabras finales. Solo quedó el silencio, y ese nombre poderoso que siguió resonando en mi interior hasta el amanecer. Jesús. Fue la primera vez que me sentí completamente expuesto ante el mundo espiritual, desnudo, desarmado, pero al mismo tiempo profundamente acogido por esa presencia. Desde aquella madrugada, algo cambió irrevocablemente en mí. No sucedió de manera inmediata ni mágica, pero a partir de ese encuentro nunca más pude servir a las tinieblas con tranquilidad. Después de haber experimentado la luz de Cristo, la oscuridad perdió definitivamente cualquier apariencia legítima. Fue también en esa madrugada cuando comprendí que no era yo quien había tomado la iniciativa de cambiar. Fue Él quien entró y transformó radicalmente todo. Porque cuando la luz verdadera entra, nadie permanece igual. Luego de aquel encuentro transformador con Jesús, comprendí la importancia de dirigirme específicamente hacia ti, que quizás ya has intentado ayunar, pero sentiste que algo no estaba bien. Si en algún momento te ha parecido que tus oraciones chocan contra una pared invisible, quiero asegurarte que eso no es simple casualidad. El mundo espiritual es auténtico, tangible
y muchas veces somos atacados sin siquiera percibirlo. Existen fuerzas espirituales activas y opuestas que buscan impedir que quienes intentan acercarse sinceramente a Dios lo logren. El enemigo no descansa y utiliza todos sus recursos para frustrar tus ayunos y debilitar tu búsqueda espiritual. Es precisamente por eso que he recomendado en varias oportunidades un material que considero esencial: un ebook sobre el poder del ayuno y la oración. Este recurso práctico enseña cómo fortalecer tu fe, cómo identificar claramente los ataques espirituales y, sobre todo, cómo protegerte eficazmente de ellos. No es un material costoso porque lo fundamental no es obtener ganancias, sino que descubras la verdad espiritual que podría cambiar tu vida. El enlace para acceder está disponible en el primer comentario. Tras aquella madrugada inolvidable en la que fui confrontado por la presencia de Jesús, algo profundo empezó a romperse dentro de mí. Pero debo enfatizar que no fue un proceso inmediato ni mágico. Fue sobre todo una lucha intensa. Estaba claro para mí que ya no podía continuar transitando el mismo camino, pero romper con creencias y prácticas espirituales profundamente arraigadas durante décadas resultaba más complejo y doloroso de lo que había imaginado. Las voces que antes obedecía se convirtieron en sombras que me perseguían y sueños extraños comenzaron a acosarme constantemente. Sentía un peso insoportable, enojo, culpa, y dentro de esa tormenta emocional y espiritual también percibía claramente un llamado poderoso. En ese periodo comprendí con absoluta certeza que la conversión es mucho más que una simple decisión personal. Implica un cambio radical de territorio espiritual. Cuando eliges cambiar de lado, el enemigo no lo acepta mansamente, reacciona con intensidad. Abandonar definitivamente las prácticas espirituales que me habían acompañado durante tantos años fue como arrancar raíces profundas enterradas en mi ser. Cada raíz que salía dejaba heridas dolorosas y profundas. Pero fue exactamente en la madrugada, en el mismo horario que antes usaba para hacer rituales, cuando decidí rendirme de rodillas ante Dios. No sabía orar correctamente, desconocía los versículos precisos y tampoco entendía nada sobre clamor, adoración o intercesión, pero sabía perfectamente cómo rendir. Comencé en un absoluto silencio, llorando sin saber cómo expresarme, solo con la convicción absoluta de que nunca más quería regresar al lugar del que había salido. Cada madrugada que me ponía de rodillas en ese silencio absoluto, sentía que cadenas espirituales invisibles comenzaban a romperse lentamente, una a una. El miedo, la culpa, la vergüenza, las voces atormentadoras, la opresión espiritual no desaparecieron instantáneamente, sino progresivamente. Y, con cada madrugada, sentía cómo algo en mi interior iba tomando fuerza, consolidándose lentamente. Comencé a entender que no necesitaba amuletos, encantamientos, ni ningún objeto para protegerme. La presencia misma de Dios se había convertido en mi refugio real. La oración en la madrugada se transformó en mi trinchera espiritual, en el lugar donde empecé realmente a comprender lo que significaba resistir, clamar y ser transformado, no por esfuerzo humano, sino por la gracia divina que desciende poderosamente en el silencio profundo. Este proceso espiritual me dejó una enseñanza imborrable. La verdadera liberación no ocurre en medio del ruido, sino que comienza precisamente en el lugar secreto. El espacio más poderoso de encuentro que descubrí fue en esa quietud absoluta de la madrugada, solo con ojos hinchados por las lágrimas y el alma completamente quebrantada. En esos momentos, entendí profundamente que al Espíritu Santo no le interesan palabras bonitas o discursos bien elaborados. Él responde inmediatamente a los corazones rotos y sinceros. Cada vez que sentía deseos de desistir, recordaba claramente que si antes había entregado tantas madrugadas a la oscuridad, ahora debía consagrarlas para siempre al Rey de Gloria. Y supe con certeza que jamás volvería atrás. Después de comenzar a posicionarme en oración durante esas madrugadas, los ataques espirituales no solo continuaron, sino que se intensificaron notablemente. Era como si al abandonar definitivamente el lado oscuro, hubiera provocado una reacción inmediata y furiosa. Pesadillas recurrentes, opresión constante en el pecho,
sombras inexplicables, recuerdos dolorosos que regresaban una y otra vez y pensamientos persistentes de rendirme. Fue en medio de esa intensificación de ataques donde la madrugada se volvió mi campo de batalla y mi santuario. Las noches no eran ya solo un tiempo de descanso, sino un entrenamiento espiritual. Aprendí a orar no solo con mis labios, sino con mi espíritu, con cada fibra de mi ser. El silencio de la madrugada, que antes me recordaba la soledad de mis rituales pasados, ahora era la confirmación de la presencia de Dios. Comencé a estudiar la Biblia en esas horas, descubriendo pasajes que hablaban de la importancia de la vigilia, de las oraciones en la oscuridad, de la búsqueda de Dios en la quietud. Me di cuenta de que mi experiencia no era única, que a lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe habían encontrado a Dios de manera poderosa en las horas antes del amanecer. Fue en esas madrugadas que el Espíritu Santo comenzó a revelarme estrategias específicas para contrarrestar los ataques, la importancia de la alabanza para disipar la opresión, la autoridad de la palabra de Dios para reprender las voces de engaño y el poder de la gratitud para transformar la culpa. Mis rodillas se hicieron fuertes, no por el ejercicio físico, sino por la constancia espiritual. Mis lágrimas se secaron no por la ausencia de dolor, sino por la certeza de que no estaba solo. Las sombras que antes me acosaban se disipaban con cada amanecer que me encontraba de pie o arrodillado, proclamando la luz. Mi hogar, antes un centro de energías encontradas, se convirtió en un refugio de paz. Mis relaciones se sanaron. Mi mente se aclaró y una profunda paz que supera todo entendimiento comenzó a habitar en mí. La madrugada, para mí, ya no es un tiempo de lucha, sino un tiempo de victoria asegurada. Es el momento donde el alma se conecta con su creador sin filtros, sin ruidos, sin distracciones. Es donde el espíritu se fortalece, donde la visión se aclara y donde se reciben las instrucciones divinas para el día que comienza. Si tú que me escuchas te sientes estancado o si has experimentado la opresión de lo espiritual, te invito a probar la madrugada, no como una obligación, sino como una invitación a un encuentro transformador. Atrévete a entregarle esas horas al Rey y serás testigo de cómo Él transforma tu noche en un nuevo amanecer para tu vida. El camino de Elías nos muestra que la madrugada no es solo un horario, es un portal hacia la intimidad con Dios, hacia la liberación, hacia la victoria. Si te sientes llamado a experimentar este poder, a transformar tus madrugadas, te animo a dar el primer paso. Busca ese rincón de silencio, dobla tus rodillas y permite que lo eterno hable en la quietud. Si este testimonio ha tocado tu corazón y quieres profundizar más en el poder de la oración y el ayuno, recuerda que en el primer comentario te dejo el enlace al ebook que Elías recomendó. Es un recurso invaluable para tu crecimiento espiritual. No olvides darle me gusta a este video, compartirlo con quienes creas que necesitan escucharlo y suscribirte al canal para más historias que te ayudará a fortalecer tu fe. ¿Cuál ha sido tu experiencia con la oración en la madrugada? Déjanos tu testimonio en los comentarios.